como todos saben, esto es parte del programa Un Líder por Mes en San Andrés, es nuestro segundo invitado del año. Lo voy a presentar, aunque casi no hace falta. Va a hablar brevemente de sus experiencias profesionales y personales y después pueden hacer preguntas. Jorge Lanta es periodista, fundó y dirigió 2 diarios, Página 12 y Crítica de la Argentina, 3 revistas, Página 30, 21, después 22 y 23, Ego, condujo varios programas de televisión, Día D, Detrás de las Noticias, La Luna, ¿Por qué?, 26 personas para salvar el mundo, y de radio, Hora 25, Rompecabezas, La Nata M, y escribió muchos libros. El primero es La Guerra de las Piedras, sobre el conflicto árabe-israelí. El último, La década robada, con título autoexplicativo. Empezó a trabajar de periodista muy chico, a los 13 años, en el diario La Ciudad de Avellaneda. A los 14 ya estaba trabajando en el informativo de Radio Nacional, donde, por motivos presupuestarios, firmó un contrato como violinista de la Orquesta Juvenil. Desde temprano descubrió que no podía hacer otra cosa en la vida que periodista. Estaba condenado a la electricidad, a las preguntas, a lo efímero de la radio o de la nota con la que envolverían una docena de huevos al día siguiente, como cuenta en el prólogo de Vuelta de Página, otro de sus libros. Ahora conduce el programa periodístico más visto de la Argentina, Periodismo para Todos, y el programa de radio con el share más alto, La Nata Sin Filtro. En 1997 escribió: "No pertenezco a la parte de la humanidad que tiene las respuestas. Creo, después de todos estos años, que soy periodista porque no sé. Por eso pregunto". Por suerte para todos, sigue preguntando. Y es un honor tenerlo como invitado en la Universidad de San Andrés. Gracias. Yo realmente no escribí nada, porque es como, siempre más o menos digo lo mismo y al final termino haciendo de mí, y no quiero hacer de mí. Yo prefiero que hablemos entre todos, y si alguien tiene preguntas para hacer, los que han sido contratados como extras para preguntar, por favor, gánense su sueldo. Y párense y pregunten y hablemos un poco. Cuestan los primeros, pero después sale solo. Dale, vos. Ah, venís con machete. La pregunta de mis investigaciones, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que encontré? A ver, hubo dificultades de distinto tipo. La primera dificultad para una investigación es uno mismo, porque uno tiene que librarse de los prejuicios a la hora de investigar algo. En general es uno el que se limita, después lo limita el entorno, pero primero empieza limitándolo los prejuicios de uno. Hay gente que hace investigaciones al revés. Por ejemplo, la investigación de la AMIA se hizo así. Eligieron primero el culpable y después construyeron la manera en la cual llegar al culpable. Y eso es exactamente lo que no hay que hacer. La idea, a pesar de que uno siempre tiene una opinión formada, es tratar de llegar a una investigación de la manera más libre posible para, en efecto, lo que vas descubriendo, permitir que lo confirme. A veces el periodismo es así también. No sé si ustedes vieron que muchas veces los periodistas quieren que el entrevistado les diga lo que ellos quieren, no lo que el tipo quiere decir. Es como que en cambio de hacer una nota hicieran una tesis, una hipótesis y una demostración, un teorema en cambio de una nota, ¿no? Y en realidad lo que hay que hacer en una nota es conocer al otro, lograr que el otro se abra. No que te repita el cassette que le va a repetir a todo el mundo, que te cuente lo que no quería contar. Pero para todo eso tenés que tener el menor prejuicio posible hacia el tipo. Tenés que querer auténticamente conocerlo. Yo por eso digo que, bueno, a mí hasta ahora, gracias a Dios me pasó, yo no perdí la curiosidad. No hay malas notas, hay malos periodistas, o sea, todos los temas son interesantes. Si a vos te cuentan, no sé, la historia del agua mineral, debe estar buenísima la historia del agua mineral, yo la desconozco. Bueno, si empezás a investigar la historia del agua mineral y sabés contarla, aprendés a contarla, tenés una gran nota. No hace falta entrevistar a Cortázar para tener una gran nota, ¿me entendés? Tenemos que ser capaces de hacer una gran nota con cualquier cosa, con la que tenemos a mano. Y después dificultades siempre hay dificultades, qué sé yo, de seguridad. En Página, por ejemplo, cuando yo lo dirigía, nos pusieron 5 bombas. La primera explotó, en el 87 nos voló la rotativa. Unos 4 tipos en un Falcon a las 4 de la tarde. Después hubo un montón de amenazas de bomba y la última bomba, yo siempre digo en joda que era una bomba argentina, porque ese día llovió, se mojó y no explotó. Eso me explicó la policía. Pero es cierto que
fuera de la primera que voló la rotativa, nunca quisieron matar a nadie porque siempre avisaban, ¿no? Llamaban y decían, no, claro, si no lo hubieran puesto a las 8 de la noche en el cierre. Las ponían a la madrugada o eran amenazas de bomba o esas cosas. Y después también, y bueno, y en los últimos años es peor laburar en investigación porque casi todas las fuentes del Estado están cerradas. O sea, el Estado se niega a darte información sobre la mayoría de las cosas que buscamos. Para dar un ejemplo, no sé, la Inspección General de Justicia, que es donde están los registros de todas las sociedades comerciales de la Argentina, por ley te tiene que dar información y hace 5 o 6 años que no le dan más información a nadie. Ya no información directa sobre, no sé, empresas de vudú, que yo tendría derecho de ir y preguntar, pero no, ni siquiera empresas de otro, digamos, no te dicen que no tenés interés legítimo. ¿Cómo que no tengo interés legítimo? Soy periodista. No, bueno, no tenés interés legítimo, no te lo dan. No solo a los periodistas, tampoco le dan a los diputados, a los legisladores, etcétera. O sea, a ver, investigar es de alguna manera tener enfrente a un enemigo grande. Grande. A veces peleamos contra, no sé, el Estado argentino, que en realidad no tendría que ser así, ¿no? Porque a lo sumo uno podría discutir con el gobierno, pero no con el Estado. El Estado somos todos. Pero acá los conceptos de Estado y gobierno se mezclan todo el tiempo y se equivocan a propósito. Eso te diría sobre las dificultades para investigar. La primera somos nosotros, después el entorno, después quienes tienen el poder. Eso. Sí. Hola. Preguntarte, recién hablaste del límite que pone el contorno. ¿Cuál sería el límite del periodista? ¿Hasta dónde puede llegar un periodista y cuál es el límite al que se le pone o que él mismo se pone? Mira, yo no, en cuanto al periodismo, no, realmente creo que no hay límites. No. A mí me preguntan, yo entrevistaría al diablo. ¿No harías una buena nota con el diablo? A mí me encantaría. Eso no quiere decir que yo le haría prensa al diablo, quiere decir que yo lo entrevistaría. Pero a mí me interesa todo. Y creo que no tenemos que ponernos límite, para nada. Para nada. Entrevistar a alguien no significa estar de acuerdo con él. Es cierto que entrevistar a alguien es darle espacio, pero también puedes darle espacio para matarlo. O sea, no es que le das espacio para favorecerlo necesariamente, ¿me entendés? O sea, no, para mí no hay límite para nada. Hay límites en el ejercicio ético en el sentido de, a ver, yo no usaría actores para engañar a un tipo y llevarlo a determinada situación, ponele. Eso no lo haría, porque somos periodistas, no somos productores de teatro. Ahora, yo en algunos casos estoy de acuerdo con la cámara oculta, siempre y cuando sea con la justicia, no solamente uno. Y después, nada, somos periodistas, digamos, ¿no? La idea es que tengamos la menor cantidad de límites posibles y en cualquier caso, la ley ya nos pone límites, porque están las causas por injurias y calumnias y demás. Pero en ese caso que se actúe post facto, no antes. Digo esto porque viste que ahora está de moda en los programas de espectáculos este tema del bozal legal, ¿no? Que es una pelotudez, porque es censura en realidad, no hay bozal legal. ¿Qué bozal legal? ¿Qué me estás diciendo? Esperá a que lo agravie y haceme un juicio porque lo agravié, pero no me prohíbas agraviarlo o hacer lo que se me ocurra. Y después vemos. ¿Me entendés? No, ahí yo realmente creo, me estaba acordando de, ¿cómo se llama la película esa que era director de Penthouse, de la revista porno? The People vs. Larry Flynt. The People vs. Larry Flynt. Ahí el tipo dice una cosa en un alegato que da al jurado, que estaba muy bien. El tipo dice, miren, yo vendo revistas con minas en bolas abiertas de gambas. Ahora, ustedes me tienen que defender a mí, porque yo soy la última consecuencia de la libertad de prensa, la que nadie quiere defender, la vergüenza más vergonzosa. Pero me tienen que defender, porque si me censuran a mí, censuran al New York Times. Y tiene razón. Si aceptamos que ahí hay un resquicio, chao, fuiste. Es como, bueno, vale la pena torturar a un tipo porque eso nos va a permitir... No vale la pena torturar a un tipo de ninguna manera. Porque la misma lógica de torturar a uno es después torturar a 10, torturar a 100, torturar a 1000 y el holocausto, todo junto.
que pasa cuando ni te diste cuenta. Entonces, nada, hay lugares donde no hay que no hay que avanzar. Ahora vos me decís, ¿qué límites tenés vos como periodista? La pregunta. Yo soy curioso, me interesa todo, me interesa conocer. Entonces, no me quiero poner límite a ese conocimiento, ¿me entendés? Eso. ¿Hay más límites ahora que en la época militar para los periodistas? No, bueno, sí, a ver, no. Había más límites en la época militar porque mataban a la gente. Ahora no matan a nadie. Es importante ver eso, ¿no? Yo creo que este es un gobierno autoritario. No creo para nada que este sea un gobierno democrático en sentido extenso, digamos, ¿no? Es democrático porque surgió de las urnas, pero la democracia no es solo una elección. Ahora, en la época militar mataban a la gente, hay 100 periodistas desaparecidos, digamos, entonces había más límites. Lo que hay ahora, a ver, a mí me parece, primero habría que definir qué es libertad de prensa. Libertad de prensa es un valor importante, pero de un sector de la sociedad, porque no es de toda la sociedad. Acá hay 1/3 de la población que es subpobre. O sea, que es más pobre que los pobres, que es indigente. Bueno, esto es según la ONU. Esa gente no tiene libertad de prensa porque no tiene libertad para comer. Si vos no tenés libertad para comer, menos libertad tenés para comprar el diario o comprar pilas para la radio o lo que sea. O sea que la libertad de prensa es una cosa importante, pero de un sector, de nosotros, los que comimos cuando somos chicos y que después sobrevivimos. Así entendido como un valor de la clase media, ningún gobierno respetó mucho la libertad de prensa, pero estos fueron los que menos la respetaron. Todos los gobiernos manipularon la publicidad oficial de distinta manera, con distinta impronta, porque son distintos, unos son radicales, otros peronistas. Pero qué sé yo, en la época de Alfonsín, por ejemplo, Telam tenía una mesa de dinero. Telam es la agencia oficial de noticias que es la que reparte la publicidad. Entonces, como había inflación, los tipos te pagaban una factura a 30 días, otra a 60, otra a 90, la de las 90 no te lo pagaban, laburaban con los intereses de esas facturas, ¿me entendés? Bueno, en la época de Menem, derecho había coima, o sea, bueno, tenés que garpar tanto para que te pongan avisos. Y estos tipos lo que hacen es, primero, digitan la publicidad oficial de una manera vergonzosa, pero después hicieron una cosa que no pasaba acá desde los años 50, que es un aparato de propaganda del Estado dedicado a denostar a la oposición cotidianamente. Entonces, no hay censura directa, pero hay mucha autocensura. Yo estoy abonado a 678 Duro de Domar. A mí me importa realmente un pomo lo que digan, pero vos imaginate un estudiante que recién empieza a laburar, que antes de escribir piensa, che, me van a matar en 678. O me van a destrozar en no sé dónde. Y si no lo escribe, por miedo. Y eso es lo que yo veo que está pasando en el gremio, ¿no? Más allá de que también han comprado mucha gente, porque hoy el 80% de los medios en Argentina tiene relación directa o indirecta con el gobierno. El 80%. Cuando a mí me dicen, te fuiste a Clarín, decime en qué canal de televisión abierta yo puedo trabajar. No hay otro. El 11 es de Telefónica, está con el gobierno. El 2 es de Vila Manzano, tienen contrato petrolero con el gobierno. El 7 es del gobierno y el 9 tiene un tipo de gobierno en el directorio. Entonces, ¿me voy a FM Ituzaingó o qué carajo hago? No, bueno, no, también podría laburar afuera. Yo estuve los últimos años trabajando en Turner, en Estados Unidos. Pero me harté de viajar y aparte quiero trabajar acá, no quiero laburar afuera. Pero bueno, eso es lo que está pasando. A ver, hay una censura encubierta que genera autocensura a través de la distribución discrecional de la publicidad estatal. Y hay maniobras de hostigamiento del gobierno hacia los medios más chicos, más que nada en el interior. Yo les sugiero a los que estudian comunicación acá, primero les doy mi pésame y después les sugiero que lean los informes anuales de FOPEA, la Federación de Periodistas, porque ellos relevan muy bien todo el tema de las agresiones a la prensa en el interior, muy bien. Y el interior es un páramo, los cagan a palos, les meten bombas, les rayan el auto, les tiran piedras, un desastre, un desastre. Acá ni nos enteramos porque somos totalmente centralistas y no... Pero bueno, eso, sí.
que va a tardar mucho este país en volverse un país normal, que no haya tanta impunidad, tanto burro hijo de puta en el gobierno? Mira, yo te digo, voy a repetir algo que dije, pero bueno, es lo que pienso. Nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar en Argentina y tenemos que ser menos snobs de lo que somos, tenemos que ser menos turistas. Hay varias cosas para hablar ahí. Primero, yo no sé si las cosas nos preocupan tanto como decimos. Yo no me acuerdo en dónde lo leí, pero una vez yo leí algo que decía, ¿usted está desesperado? Sí. ¿Está realmente desesperado? Sí, estoy desesperado. ¿Está muy desesperado? Estoy muy desesperado. ¿Duerme? Sí. Los desesperados no duermen. A veces nosotros decimos que nos preocupan cosas que en el fondo no nos preocupan tanto, porque si nos preocuparan tanto haríamos algo. Vos me vas a decir, ¿y qué podemos hacer? No tengo la más puta idea, pero sé que podemos hacer algo, no sé qué. Yo no soy político, no quiero serlo. Pero, a ver, no sé, qué sé yo, sacan a Campagnoli de la Fiscalía. Ok, a lo sumo muevo el orto, voy y firmo en una campaña de internet. Ahora, ¿eso es hacer algo? Me parece que no, hacer algo es algo más importante. Si yo laburar en tribunales y sacan a Campagnoli y yo quiero hacer algo, no voy más a laburar. Y trataría de que todos los tipos que están a mi alrededor tampoco fueran. ¿Cuánto tiempo puede parar tribunales? ¿Una semana? ¿2? ¿3? ¿Te imaginas que la tercera semana hay un quilombo en la Argentina increíble? Bueno, eso haríamos si nos preocuparan las cosas. Entonces nos preocupan, pero no tanto. No estamos tan desesperados como decimos que estamos. Por eso te digo que a veces tengo la sensación de que somos como turistas. Pero más allá de eso, vos me decís, ¿cuándo cambia la Argentina? Una vez en una charla una señora me dice, pero usted está pidiéndome que hagamos algo que no vamos a ver. Le digo, lo entendió perfecto. Yo le estoy pidiendo que hagamos algo cuyo resultado no vamos a ver. Hasta que nosotros no seamos capaces de hacer algo sin esperar el resultado, este país no va a cambiar. Porque los cambios verdaderos no son rápidos, los cambios verdaderos son lentos. Yo saco la cubetera y no la vuelvo a llenar. Bueno, me voy a tardar meses en llenar la puta cubetera para que después cuando va otro no la encuentre vacía. Bueno, esto que es una pelotudez, imagínate cambiar un país. Va a tardar. Entonces, vos me preguntás, ¿Argentina va a cambiar? A lo mejor en 20 o 30 años. En 5 no va a cambiar. Porque no puede pasar. O sea, no es real que en 5 años un país entero cambie. No es real. ¿Me entendés? Ahora, si todo nos lo tomamos en serio, si todos nos ponemos a laburar, o gran parte, nos ponemos a laburar para que las cosas cambien, si somos mejores de lo que somos, si estudiamos más, si elaboramos más, qué sé yo, a lo mejor, tampoco es seguro, pero a lo mejor cambia. Pero eso no es en 5 años o en 10, ¿me entendés? Va a ser en 30. Entonces, yo lo voy a hacer para los hijos de Bárbara o los hijos de Lola, de mis hijas, no para mí. Ahora, hubo un momento en el que así se hizo la Argentina. O sea, Belgrano no pensaba pasar por caja a cobrar. Sarmiento tampoco, San Martín tampoco, hasta Rosas tampoco. Y te digo tipos que uno puede estar de acuerdo o no. Pero pensaban la Argentina de una manera trascendente. Y eso es lo que me parece que tenemos que hacer, pensar la Argentina de una manera que nos trascienda a nosotros mismos. Sí. Un tema, por lo menos, contemplando controversial con sus entrevistas con los sicarios. Sí. ¿A usted le parece, porque por más que diga yo no haría propaganda, termina siendo como entre comillas una propaganda? Bueno, está bien, dale, está bien. Digo, o sea, a mí me gustó verlo, me gusta ver lo que ocurre en mi país, me gusta que me muestren la verdad, la realidad, pero a la misma vez es como, es hacer un poco de publicidad hacia algo que tal vez no está tan correcto, porque habría que denunciar a esas personas que matan. Mira, o sea, si entrevistar a un asesino estuviera mal, A Sangre Fría de Truman Capote hubiera sido un libro condenado, porque el tipo entrevistó a 2 condenados a muerte en Texas, por ejemplo, y estuvo 10 años en Texas para escribir el libro, y los acompañó a la cárcel y estuvo con ellos antes de la silla eléctrica, y es uno de los clásicos de la literatura de no ficción del siglo XX. O sea,
yo soy periodista, yo cómo no voy a entrevistar a un sicario si me lo traen acá. Obvio que lo entrevisto al sicario, a mí me interesa saber por qué el tipo mata, por qué hace lo que hace, qué valor tiene para él la vida de los demás, qué valor tiene la propia. ¿Cómo no le voy a querer preguntar eso a un tipo que me lo está diciendo de verdad? Con respecto a la credibilidad de la entrevista, este país es increíble, porque parece que todo el tiempo uno estuviera explicando quién es. Nosotros hemos tirado ministros, ¿vos me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, no sicarios, ministros de Menem, de la Rúa, de Néstor. O sea, yo no tengo que discutir credibilidad con un boludo en Twitter que dice que el sicario es un extra. ¿Me entendés? Me la pela el boludo en Twitter, me importa 3 carajos. O sea, ¿qué es esto? Ahora, obvio que yo como periodista quiero saber eso. Aparte, es increíble porque el gobierno se enteró que íbamos a hacer ese programa y mandó a Bernie 4 días antes para hacer un operativo en Rosario. Yo voy a Rosario. Bueno, esto fue el de Twitter. Yo voy a Rosario 6 horas y encuentro 2 sicarios porque los tenía producidos con... O sea, tuvimos gente 1 mes y medio en Rosario, laburando. Encontraron búnkers, hablaron con abogados de los narcos, a través de los abogados de los narcos encontraron a los sicarios, me encuentro con los sicarios. Bernie va con 3.000 gendarmes y no encuentra a nadie. Bueno, claro que al gobierno le da bronca que nosotros saquemos un sicario al aire, yo lo entiendo. Porque lo ve mucha gente y porque muestra lo que está pasando ahí. Ahora, yo como periodista, ¿cómo no lo voy a sacar? ¿Qué voy a decir? No hay sicarios. Digamos, hay sicarios, lo lamento. Capaz hay solo esos 2, pero esos 2 que yo entrevisté eran sicarios. Y lo sé. Y estaban con fierro los 2 y los vi. O sea... Bueno, nada, y cuando dicen, otra boludez que dicen, porque había 2 fondos distintos en la nota. Estaba el fondo del hotel donde hicimos la nota y atrás mío aparecía un fondo de croma, un fondo rojo. El fondo rojo atrás mío está, porque en la posición en la que estábamos, yo estaba en una silla así, el sicario acá, atrás mío estaba la mujer del sicario, el otro sicario y 2 productores. Y estaban todos con la cara descubierta. Entonces no podían mostrar mis fondos, ¿se entiende? O sea, tenían que cubrir mi fondo para que no se los viera a los otros. La mujer del sicario era fanática nuestra, por ejemplo, ridículo. Vino a conocerme a la nota. La invité al programa, le dije, vení un día. Total, no te conoce nadie, qué sé yo. Y después todo era mujer sicario, no era sicaria, digamos. A ver, todo el tiempo, este gobierno tiene una cosa muy particular, que es que en cambio de discutir las notas, me discute a mí. ¿Me entendés? Eso, yo ya sé que eso es algo que te pasa cuando te volvés conocido, porque Joaquín Sabina decía una cosa que tenía razón. Decía, uno se pasa toda la vida tratando de grabar un disco y tener éxito, ¿no? Al final graba, uno tiene éxito. Y cuando tenés éxito con tu disco, te preguntan, ¿por qué te peinas así? ¿Qué ropa usás? Y nadie te habla del puto disco, ¿me entendés? Increíble. Yo entiendo, eso está bien, pero es increíble que eso sea como una mecánica en el caso del gobierno, que todo el tiempo se trata de minar la credibilidad del que habla y no discutir el asunto de fondo. Yo por eso una vez, hace muchos años, dije, ¿saben qué? Yo soy todo, todas las barbaridades que quieran ser de mí, soy. Ahora, paremos con esto y hablemos de la nota. ¿Me entendés? Decime, no, Vudú no robó la Casa de la Moneda. Decime, no, Lázaro no es el testaferro de Néstor. Decime eso y probámelo. Entonces, no discutas de mí. Yo soy un desastre, soy lo peor. Pero discutí de lo que estoy diciendo, no de mí. Sí. Te hago una consulta. Bueno, me parece mucho de lo que estamos acá, te admiramos mucho por lo que haces en tu laburo. Claramente sos un apasionado. Y creo que yo estudié acá hace algunos años y todo llega un momento en la carrera profesional donde tenés muchísimas oportunidades, pasan muchos trenes, tenés que elegir qué hacer y también en paralelo está la familia, ¿no? Yo tengo una hija de 1 año y medio y digamos estoy pasando por eso de, bueno, cuánto hay que subirse a los trenes y por ahí dejar un poco en casa. ¿Y cómo manejaste eso vos? ¿Qué tendrías para decirnos a muchos de los que están acá que al futuro van a tener seguramente? No, lo que pasa es que mi vida personal fue un quilombo siempre. Yo no soy quien para aconsejar a nadie. Yo puedo hablarte de mi profesión, pero no de mi vida. Yo ahora hace tiempo que estoy casado y tuve una hija chiquita, pero he tenido épocas de todo tipo, de descontrol, de idas, vueltas, minas, cosas, qué sé yo. No, es un desastre.
Yo no soy quien para aconsejar a nadie, realmente. Yo lo que creo es que la peor traición que uno puede hacer primero es a uno, ¿no? A lo que uno es. Y yo siempre quise ser esto, y fui esto en contra de todo. En mi casa no, yo vengo de una familia de clase media, media baja, de Sarandí. Mi viejo era dentista, se recibió grande, dio la carrera libre, increíble, ¿no? Dio la carrera libre. Estudió el secundario a la noche, en el Sarmiento, ahí en Cinco Esquinas, y dio la carrera de odontología libre. Y se recibió. Y mi mamá era profesora de inglés, y después se enfermó y tuvo, bueno, una enfermedad que yo ya lo he contado alguna vez. Ella estuvo 40 años con un lado del cuerpo paralizado y una lesión en el centro del habla. Yo casi no la conocí bien. Pero igual me comunicaba con ella. Ella podía decir nada más que sí o no, pero no podía articular palabras. La interpretación psicológica de Café es que yo me dediqué al periodismo por eso, pero no sé si es tan así, pero es loco que mi mamá no haya podido hablar y que yo trabaje con las palabras, ¿no? Pero bueno, yo, según mi entorno, tendría que haber sido abogado, que es la típica profesión argentina. En el pasaporte habría que poner abogado sí, no, ¿viste? Tache lo que no corresponda. Y por supuesto estudié abogacía, pero no, después me di cuenta que era imposible estudiar abogacía, era ridículo y dejé el tercer año. En realidad tiene mucho que ver con el sentido común la abogacía, tampoco es nada delirante, es sentido común, aplicación del sentido común. Y después estudié filosofía y la dejé también. Pero filosofía sigo estudiando todavía hoy, cuando puedo leo eso. Pero bueno, mi entorno familiar no quería que yo fuera periodista. Y yo hice todo lo posible por serlo. Dejé el colegio, después yo terminé anoche, después fui a la facultad. Pero yo tendría que haber sido otra cosa. Y nada, traté de imponerme a ese entorno que no quería que yo fuera eso. Aparte, mira, yo siempre doy el ejemplo, cuando yo fundé Página 12 en el 87, yo tenía 26 años. Era muy chico para fundar un diario. Yo en ese momento no me daba cuenta, pero es mejor, por un lado, porque eso te permite ser irrespetuoso. Pateas más las puertas. Crees que sabés hacer un diario y no tenés la más puta idea de nada, después te das cuenta. Pero en ese momento creer que sabés cómo se hace está bueno porque te permite engañarte y seguir, ¿me entendés? Y al año, Página tuvo mucha repercusión en el exterior al comienzo. Y también en Argentina, pero muchísimo en el exterior. Yo me acuerdo de la primera semana, Liberación, el segundo diario de Francia, nos dedicó la página de medios. Y el primer año Time nos dedicó la página de medios. Mi tía, con quien yo viví, yo me crié con mi tía y mi abuela. Mi abuela no sabía leer. Mi tía no sabía que era Time. Yo no le podía contar que Time nos había dedicado a la página de medios, porque no leía inglés y no sabía que era Time. Y si yo le hubiera dicho, me la dedicó para ti, ella me hubiera entendido, ¿me entendés? Porque sí leía para ti en los años 40, pero no sabía que era Time. Te quiero decir con esto que en un momento muy rápido yo quedé muy lejos de mi entorno. Entonces, nada, ahí lo único que te sostiene es tu propia pasión, tu propia vocación, ¿me entendés? Cuando a mí me preguntan, yo he hecho radio, cine, televisión, bueno, ¿qué te gusta más? Que la típica pregunta gansa de algún periodista. Yo escribo. Lo que yo no puedo dejar, o sea, yo no escribo para publicar, ¿me entendés? Yo escribo para escribir. Yo escribo que tengo 12 años. Todo lo demás me sale. Pero lo que yo soy, lo que yo no puedo dejar de hacer es escribir. Y nunca se me ocurrió oponer eso a mi vida personal. Esa es mi vida personal. ¿Me entendés? No sé cómo explicártelo. Nunca me pasó que tuviera que elegir, estoy con alguien o no escribo. No me pasó. No, siempre escribí y siempre estuve con alguien. Entonces, no tuve que elegir, ¿me entendés? ¿Y cómo crié a mis hijas? Y a la más grande la crié separado, me separé al poco tiempo. De Andrea, mi exmujer, que labura conmigo hoy, hace 20 años me separé. Labura conmigo hoy en la radio y en la tele. Y a mi hija la crié, al final yo me di cuenta que la veía más estando separado que casado, porque estando separado yo me obligaba 3 veces por semana a ir a una plaza, a un McDonald's y qué sé yo, y hacer todo el circo. Que estando casado, que hubiera llegado a la 1 de la mañana, hecho mierda, me hubiera ido a dormir, no lo hubiera visto nunca. Y con la chiquita vivo, entonces también es una relación distinta, tiene 9 años
y vivo con ella, qué sé yo, es como otro rollo, ¿no? También tuve a la chiquita a los 40, 40 y pico, entonces es distinta la relación. Yo lo que te digo es, mira, hay una... Dicen que los arqueros zen, cuando en cambio de mirar el blanco, pueden disparar con los ojos cerrados, porque el blanco está en ellos, no está en el exterior. Yo te diría que hagas eso si tenés que decidir algo. Julián. Acá en la facultad, digamos, yo enseño, entre otras cosas, opinión pública, y muchas veces hablamos con estudiantes de momentos en los cuales los medios se autocensuran, digamos. En Estados Unidos hay un fenómeno conocido como Rally Round the Flag, que en situación de guerra, que es una situación que los Estados Unidos viven frecuentemente, los medios no critican menos a los presidentes. Obviamente en el caso de Bush sería fácil contestar, pero yo te podría poner, bueno, vos sos un periodista americano en la década del 40 y descubrí que un día después del día D que están invadiendo Normandía, descubrí que Eisenhower es chorro, ¿sí? Está invadiendo bien Normandía, está haciendo todo bien, pero es chorro, ¿sí? O en un accidente hay 10.000 personas accidentadas y la Cruz Roja está haciendo muy bien su trabajo, pero descubrí que roba, y la Cruz Roja roba. No hay ningún caso en el que encontrás con un límite. Si la Cruz Roja roba, incluso... Yo entiendo lo que decís. Mira, nosotros dábamos un ejemplo en una época cuando recién empezaba la democracia, en el mismo sentido, que era el siguiente. Si vos sabés que va a haber un golpe de Estado, si vos publicás determinada nota, y esto lo discutíamos a los pocos años de la democracia, vos publicás tal nota y hay un golpe, ¿la publicarías? Es una falacia, porque en verdad ninguna nota por sí misma pudiera provocar un golpe, ¿me entendés? O sea, tendrían que estar pasando otras cosas en la sociedad que esa nota estimulara o exagerara o provocara. Yo no creo que los medios puedan crear una realidad que no está. Decirlo de otra manera, Goebbels con la radio y el panfleto desarrolla el nazismo. Ahora, los alemanes eran nazis. Eso estaba en los alemanes, en algún lugar. Y lo que hizo Goebbels o Hitler fue despertarlo, despertar esa locura. Pero no es que esa locura nació de la nada. Yo no creo que los medios tengamos tanto poder como nos adjudican. ¿Me entendés? Ahora vos me decís, sí, frente a lo que vos me planteás de Eisenhower, y no lo daría. ¿Por qué? Porque pensaría cuál es el enemigo mayor. ¿Cuál es mi enemigo mayor? ¿Los nazis o la corrupción interna? Y no, son los nazis. Entonces a lo mejor esperaría. Pero es jodido ese tipo de planteos por otras cosas, porque favorecen la mentalidad de vanguardia. Yo no creo que nosotros seamos distintos al público. Nosotros somos iguales que al público con otro laburo. O sea, no somos mejores que la gente. Somos igual de miserables que la gente, igual de brillantes que la gente. Entonces no hay que proteger al público de la información. La información está porque el público la genera. ¿Me entendés? No es que nosotros la inventamos para darla, está. Entonces tienen derecho a enterarse. ¿Por qué no van a tener derecho a enterarse? Es interesante la discusión, ¿eh? Yo tampoco estoy... Digo, yo en general no tengo mucho dogma de nada, pero no tengo una posición dogmática con eso tampoco. Si vos me convencés de lo contrario, yo te diría que tenés razón. No, lo que digo es una discusión que me parece interesante. Sobre la opinión pública, aprovecho para contar una cosa, que a lo mejor después sale en otro... Yo creo que es así, mira, estamos nosotros, está el microclima, está la opinión pública y está el pueblo. Yo definiría la opinión pública como ese conjunto de gente de clase media que multiplica la opinión de los demás, digamos. Para el crecimiento de Página 12, por ejemplo, fue muy importante la opinión pública, porque Página 12 fue un diario que fue más que nada la opinión pública. El pueblo ve televisión. El microclima son esos tipos que están alrededor nuestro, la novia de tal, el amigo de tal, no sé qué, los freaks que llaman a los medios, porque a nadie sensato se le ocurriría llamar a un medio. Yo nunca en la vida le mandé una carta a nadie, pero hay mucha gente que te manda cartas, está buenísimo, pero es raro, convengamos que es raro, es gente rara. Bueno, esa gente trata de influir sobre los contenidos, ¿me entendés? Entonces, esa gente se expresa mucho en Twitter, ¿ves? Es como el mundo freak de los tipos que están alrededor, ¿no? Es como el microclima. Y después estamos nosotros. Es interesante, pues eso te permite ver también a veces cómo se... Ponele, vos ves en un medio que vende 300.000 ejemplares una nota a un escritor danés completamente desconocido
y planteada desde el estereotipo, todo el mundo habla de... ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es todo el mundo? ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Microclima? ¿Opinión pública? ¿Pueblo? Es gracioso porque también hay gente que se cree popular porque la conocen en el microclima. Y caminar con esa persona por la calle, a ver si alguien la para, qué sé yo. Bueno. Les pido que los que pregunten en micrófono, así todos escuchan. Sí, viejo. No sé si se escucha. Miguel, como graduado de acá de la universidad, te quería hacer una consulta, más que nada que vos has creado, has creado el Página 12, entre otros medios. ¿Cómo ves el futuro de los medios hacia la tendencia que hay hoy en día por citar un ejemplo, Huffington Post, que es un medio totalmente digital, no existe en papel? Mira, ¿cómo eso influencia con el tema de las redes sociales? Yo creo que Internet es, después de la imprenta, el invento más democratizador de la humanidad. Así como en su momento, no sé, los libros pasaron de los curas que eran copistas a la gente. Bueno, hoy estamos a 2 segundos de una biblioteca mundial. Es impresionante, esa parte esencialmente democratizador, me parece increíble. Pero es nuevo. Empezó en el 95, en la interfase Windows que conocemos hoy. O sea, es muy nuevo. Todavía estamos en la infancia de Internet. Yo creo que Internet va obviamente a evolucionar al touch en todos los casos, digamos a la pantalla touch. El mouse va a desaparecer. Es bastante probable que se interactúe directamente sin hablar y sin teclado. Y estamos en un gran momento para los medios. A mí me encantaría empezar de vuelta en esta época. Y eso se lo digo a los pibes que están estudiando comunicación. Este es un gran momento, porque todo vuelve a ser nuevo. Todo vuelve a ser nuevo, la gráfica, la televisión y la radio. O sea, hay que reinventar las 3 cosas. Cuando nosotros hicimos páginas, yo contaba que yo era chico y que no tenía la más puta idea de cómo se hacía un diario. Eso nos permitió algo, que fue tener una visión ingenua sobre el periodismo, como si nunca antes hubiera habido un diario. Bueno, hoy se volvió a lo mismo. Nosotros en página nos preguntábamos, por ejemplo, no sé, ¿tiene que haber cartelera de cine? Y sí, tiene que estar ordenada por cine o por película. Hay que poner internacionales, bueno, hay que poner columnas, o sea, todo, discutimos todo como si nunca antes hubiera habido un diario. Hoy Internet nos propone lo mismo, yo creo. Los textos tienen que ser más cortos, tenemos la posibilidad de acompañarlo con imágenes en movimiento, con audios. Nunca en la vida eso pasó. Está buenísimo. Yo no sé para qué carajo le sirve a la gente. Ahora, a los periodistas, Internet, es increíble. Realmente, para nuestro laburo es increíble, es realmente muy fuerte para lo que sirve. Ahora, los códigos de comunicación van a cambiar con esto. Y cuando hablo de Internet ya ni siquiera estoy hablando de la desktop, estoy hablando del celular. Lo que pasa es que acá todavía no hay ni siquiera 3G, o sea, hay 3G cada tanto, no anda el teléfono, pero bueno, en algún momento acá habrá 4G que hay en Namibia, pero acá no, y podremos tener velocidad de transmisión de datos, digamos, que es la otra cosa. Y nosotros en la radio, por ejemplo, Mitre puso, y Mario también hizo lo mismo en la radio de él, puso transmisión HD. Que ahora sí, yo me imagino que vos ves eso en 10 años y es una boludez lo que estamos haciendo, porque lo único que hicieron fue poner 2 cámaras. Pero eso que es experimental está haciendo que vos veas la radio. Bueno, ahí hay un lugar buenísimo para laburar, porque todo es nuevo. ¿Me entendés? Es un lugar donde meterte, a donde todo puede ser nuevo. A mí me parece genial lo que está pasando con los medios ahora. Yo creo que, hay un bache generacional. Yo uso reloj, los chicos ven la hora en el celular. A mí nunca se me ocurriría ver la hora en el celular. Nunca en la vida vi la hora en mi celular. O sea, pero porque me gustan los relojes. Encima colecciono relojes, soy un desastre. Pero ese gap que hay, esa grieta generacional que hay, también va a afectar al papel. Por ejemplo, yo creo que los diarios de papel van a quedar relegados a lo que hoy es el libro. O sea, un espacio prestigioso, pero más chiquito. Y de hecho, yo creo que la gente arriba de los... hasta los 30, 30 y pico ya ni lee diario de papel, mira el diario en la red. Pero me parece que ahí hay un lugar por donde caminar que está buenísimo, que todavía es muy nuevo
y que va a cambiar muchísimo en los próximos 10 o 15 años. A mí me interesaría en algún momento laburar un poco en eso. Sí. Sí. Hola, yo te quiero preguntar acerca de... ¿Dónde estás? No te escucho. ¿Aquí? Ahí estás. Hola. Hola, yo te quiero preguntar acerca del uso de palabras como, o frases como que Rosario se convirtió en la Medellín de Argentina o la colombianización de Argentina. ¿Qué piensan ustedes los periodistas con respecto al uso de esto? Si no hace que nos estigmaticen más a los colombianos en este país. Sí, obvio, claro que sí. Sí, es como cuando te dicen que uno roba al otro y es una mexicaneada. Sí. Me imagino que vos sos colombiana, por lo que preguntas. Sí, colombiana. No, sí, totalmente. Sí, bueno, es lo mismo que cuando en cualquier lugar del mundo argentino es sinónimo de chorro. Pero sí, obviamente. A ver, son procesos distintos. Yo creo que cuando se hace la comparación con Medellín, lo que se quiere decir es otra cosa y no necesariamente identificar a los colombianos con los narcos. Pero yo estoy en contra de eso porque me parece que es estigmatizar. Sí, estoy de acuerdo. Está mal, por supuesto. ¿Cómo estás? Santiago Torres, mi nombre. Habla con otro, porque no sé con quién. Dale. Me gustaría saber, sumándome a lo que habían preguntado con respecto a Internet y a la visión que habías planteado, ¿qué opinas sobre el estatuto del periodista que rige en la Argentina y que tiene que ver con las indemnizaciones y que a veces no permite que uno pueda desarrollar un nuevo medio teniendo en cuenta el riesgo o el costo que uno se está metiendo? Hay un tema que le voy a explicar a la gente, porque la gente seguramente desconoce el estatuto. A lo largo de 2 años, como muchos diarios tenían tradición política partidaria, y esos diarios abrían antes de las elecciones y cerraban cuando habían perdido, lo que se hizo en el gremio de prensa fue crear un sistema de indemnizaciones muy alto para evitar justamente el uso político de los medios, digamos. Esto crea un problema. A ver, les doy un ejemplo concreto. Si yo tomo a cualquiera de ustedes en una redacción y el día 29 ustedes vienen y me mean el escritorio y yo los echo, yo les tengo que pagar 13 sueldos después de los 28 días. 13 sueldos más aguinaldo más vacaciones. Claro, dicho hoy, eso suena a un estatuto de Suecia, no de Argentina. ¿Y cuál es el problema que eso genera? Eso en realidad genera un problema que lo termina generando el propio gremio, porque al final la gente no invierte en medios porque los pasivos contingentes en los que tiene que pensar a la hora de invertir son muy altos. Vos cuando abrís un medio tenés que pensar, aparte de la guita que necesito para poner el medio, tengo que tener un palo verde o 2 para pagar indemnizaciones por si cierro. Entonces al final no abrís un carajo. Yo creo, a ver, primero, a mí no me parece mal que las indemnizaciones sean altas. El problema es hasta dónde el estatuto tiene que ver con la realidad de Argentina hoy. Pero me parece que esa es una discusión que se tiene que dar en el gremio, que no tengo que dar yo. Ahora, descriptivo es lo que te digo. Este es el problema que genera. Sí. Yo te quería preguntar, ¿qué pensás vos que va a pasar los próximos 10 años o qué panorama pensás que pintan los próximos 10 años donde van a empezar a resurgir todas las cuestiones que estuvimos hasta ahora o que estuvo el gobierno emparchando con políticas cortoplacistas, no solo en corrupción o economía, sino especialmente en educación? Y si pensás que la solución de estas cosas va a empezar a partir del 2015 o si ya se pueden empezar a tomar medidas al respecto. Mira, para esta pregunta vine preparado, un momento. No, porque yo escribí una nota que sale mañana, que es... Vieron que el otro día Cristina dijo que le vamos a dejar al próximo gobierno un país mejor. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer comparaciones de datos, entre 2003 y ahora. Les leo las cosas más puntuales, porque la nota es larga. La deuda pública, no la deuda externa solamente. La deuda pública es la deuda intraestatal también, es la deuda que el Estado le pidió al Banco Central y que salió de las reservas, o sea, que hizo más débil al peso, y la deuda que salió del ANSES, o sea, la deuda que salió de la guita de los jubilados, ¿sí? O sea que en algún momento esta deuda es real, porque hay que garparla, porque si no la garpa, los jubilados no cobran, ¿ok? Bueno, la deuda pública en 2001, cuando Argentina entró en default, era 144.500 millones de dólares. 144.000 millones. El año pasado era 196.000 millones.
El año pasado la deuda pública era 196.000 millones. Digo esto y lo repito porque Néstor dijo que nos habíamos desendeudado. Pobreza e indigencia. En el segundo semestre de 2003, según el INDEC, en el 2003, el 47,8% de la gente estaba bajo la línea de pobreza. Hoy, según el Observatorio Social de la CGT, el 30,9% de la población está bajo la línea de pobreza. O sea, 1/3 de la población hoy está bajo la línea de pobreza. Por eso el gobierno esta semana no dio a conocer la canasta básica, para que no se pueda calcular cuánta gente hay abajo de la línea de pobreza. Bueno, la inflación en el 2013 era del 3,7%, el año pasado fue del 35%, y según el INDEC Fondo Monetario, que es el INDEC nuevo, que es el que hicieron cuando se bajaron los lienzos con el fondo, en los primeros 3 meses del año fue del 10%. Bueno, cotización del dólar no importa. Salario mínimo vital y móvil, en el 2013 era 300 pesos. Hoy es 3.300. Empleo, esto es importante. Desocupación en el 2013 era del 15,6. Según la CGT Azopardo, hoy es del 18,2. Al gobierno le da menos. ¿Por qué le da menos? Porque pone a la gente que recibe planes como ocupada. Esa no es gente ocupada. Yo lamento, pero no es gente ocupada. Porque aparte reciben 1.600 mangos, tampoco es que reciben. O sea, no es gente ocupada, pero ellos la ponen como ocupada. Si uno saca los planes, el 18,2% del país está desocupado. En desnutrición directamente no hay cifras. En energía, bueno, nada, en petróleo hay menos, en gas hay menos, etc. En subsidio, escuchen esto que es increíble, en subsidio, el transporte se llevó en 2003 1.200 millones y el sector energético 400 millones. Hoy el transporte se llevó 32.000 millones, subió de 1.000 millones a 32.000 millones y el sector energético 81.000 millones. Subió de 400 millones a 81.000 millones. Inseguridad. En 2003 hubo 192.000 delitos denunciados según el Ministerio de Justicia. 192.000. Hoy, solo en la provincia de Buenos Aires hay 723.000. Se multiplicó por 7 la cantidad de delitos. En los dos casos son cifras oficiales, pero uno era en la Nación y otro solo en la provincia de Buenos Aires. En educación, en el 2003 el 3,64% estaba dedicado a educación. Hoy es cierto lo que dice el gobierno, se destina el 9%, pero los resultados son peores. La mitad de los chicos del secundario no termina. La mitad de los chicos del secundario no termina. Y es loco, pero en un gobierno que favorece la matrícula estatal, creció la privada. Eso también es increíble, pero después de estos 10 años creció la privada. Pero bueno, así estamos llegando a los próximos años que vos preguntabas. ¿Qué va a pasar? A ver, lo comento ahora porque total alguien va a preguntar quién carajo va a ganar las elecciones. A ver, yo voy a decir, porque digo, aclaro esto, porque el otro día ya desde el gobierno sacaron 80 notas diciendo que yo quería que. Yo no quiero nada. Yo nunca dije ante una elección a quién voy a votar. Siempre lo digo después. La única vez que dije a quién iba a votar fue en el balotaje Kirchner-Menem, que finalmente no sucedió, que yo dije por América que hubiera votado a Kirchner. Frente a la opción Kirchner-Menem, hubiera votado a Kirchner en ese momento. Hoy no, pero en ese momento sí. Yo creo que teniendo el gobierno el monopolio del discurso supuestamente progresista, yo no creo que este sea un gobierno progresista. Creo que este es un gobierno bastante conservador, más en el último mes, en los últimos 2 meses, pero que siempre fue un gobierno bastante conservador. Lo que pasa es que habla para la izquierda y gobierna para la derecha. Suponiendo que el gobierno tiene el monopolio de ese discurso, yo creo que es probable que a este gobierno le gane o el peronismo de derecha. No es lo que yo quiero, es lo que yo creo, aclaro. ¿Quién? Scioli o Massa. Yo creo que es más probable que gane Scioli que gane Massa. Esto creo yo. Depende del paradigma con el que se vaya a la elección. Si a la elección se va pensando en continuidad, es bastante probable que gane Scioli. Si a la elección se va pensando en cambio,
Yo creo que puede llegar a ganar en segunda vuelta una unión entre el PRO y la UCR. Pero son dos paradigmas completamente distintos y tienen que ver con lo que la gente quiera en ese momento. Ahora, vos me preguntás cómo vamos a estar de acá a 5 años, peor, porque mirá el quilombo que hay. O sea, acá, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Gastamos de más, otra vez. ¿Me entendés? Volvimos a gastar de más. Entonces, ahora hay que garpar, es así, digamos, no, esta es una cuestión de matemática, digamos, no. El problema es el gobierno este o el que venga tendrá que decidir quién garpa. Y en general deciden cagar a la gente. Deciden ajustar por el salario, deciden, etcétera. Yo creo que hay otras maneras de pagar esta cena, digamos. Para mí sería más justo que lo pagaran los bancos, que lo pagara la gente de más ingresos. Y yo estoy dentro de la gente de más ingresos, no tengo problema en pagarlo. O sea, no estoy hablando desde mi interés personal. Estoy hablando de la Argentina. Me parece que no hay que es injusto que lo pague la gente que menos tiene. Y es en general lo que pasa. Acá hubo una devaluación, una inflación. Este año va a haber una inflación del 40%, quizá más, y las paritarias fueron del 20 y pico. Entonces no está bien eso. Ahora, eso lo va a tener que seguir el gobierno que venga. El acuerdo que hubo con Repsol, primero que no son 5.000 millones, son 5.000, pero se pagan en bonos con intereses hasta el año 2034. Lo van a pagar los 4 gobiernos que sigan. Este gobierno nada más va a pagar 200 millones o 300. Son 13.700 millones de dólares que van a pagar los próximos gobiernos, no este. Entonces, el problema que hay ahora de los gobiernos que vienen es que van a tener que enfrentarse con este quilombo. Hubo algo insólito esta vez que nunca había pasado, que es que el peronismo se tuvo que ajustar a sí mismo. Esto nunca había pasado en la historia argentina, porque siempre había 2 periodos, pero nunca 3. Entonces, había 2 periodos, siempre lo mismo, ¿eh? El primer periodo gobernaban más o menos bien, en el segundo patinaban y el tercero mucho peor. Y cuando patinaban entraban a gastar de más. Cuando gastaban de más, después venían los otros de otro partido, decían, he recibido una pesada herencia, y empezaban a garpar y apretaban a la gente. Bueno, ahora lo que pasa es que a Cristina se entrampó en eso, porque está en el tercer periodo acá. Y bueno, está sufriendo esas consecuencias. Pero van a hacer todo lo posible por ajustar lo menos posible, porque ellos también quieren mantenerse en el poder más adelante. Igual les digo, ahora empiezan, no sé si ya les llegó a alguno, las tarifas de gas y agua, que subieron 400, 500%. El ajuste de la luz, que están esperando cerrar con 2 provincias, lo van a anunciar la semana que viene o la otra, es hasta del 1000%. Y la luz, aunque parezca increíble, afecta más a los más pobres, porque los más pobres no tienen gas. Entonces, tienen cocina eléctrica, calefón eléctrico, etcétera, y gastan más luz a veces que una casa de clase media. Pero bueno, un ajuste del 1000% va a ser un despelote. Pero bueno, el gobierno tratará de llegar con eso y hará una nueva evaluación antes de fin de año y después habrá que ver. No, eso es increíble. ¿No? Esta semana la legislatura del Chaco, ayer, dedicó 3 horas a discutir lo de Ollejunco. Yo no entiendo qué carajo hablaron 3 horas, porque no hay tanto para hablar de Ollejunco, pobre. Y el más sensato en esa discusión, te digo, es Ollejunco, que hoy dijo, ¿por qué no se ocupan de la pobreza? Tiene razón. En el Chaco el 60% de la gente no tiene agua potable. Y los tipos están discutiendo Ollejunco. Increíble. Disculpa, yo creo que vos venís llevando una lucha por los derechos humanos y que hay muchos valores que vos defendés como periodista y que por ahí se ven perdidos, o sea, que la gente no ve más allá del discurso centrado en, o sea, antikirchnerista. Y no sé si pensás que esto puede limitarte como periodista, no solo en el ámbito del kirchnerismo, sino también en tu propio público. ¿El tema de los derechos humanos? No, el hecho de que la gente no vea los otros valores que defendés y que solo te tenga como punto de antikirchnerismo.
No, pero yo tengo, a ver, eso es ahora, qué sé yo no, hace muchos años que estoy laburando, digamos, no me parece que la gente me vea solo como eso, y si es así es una lástima por ello, qué sé yo no... Este es un momento, acá hay que pensar en la carrera a lo largo, no en la carrera de 100 metros, ¿viste? Está todo bien, que la gente piense lo que tenga ganas. Mucha gente también te dice, no, pero porque vos cambiaste, yo siento que soy el mismo, yo me he peleado con todos los presidentes de la Argentina. Con varios personalmente, no, con todos creo personalmente. Con Alfonsín, con De la Rúa, con Menem. Menem una vez estaba tan caliente conmigo que me hizo juicio como ciudadano. Renunció a la investidura para hacerme juicio, imagínate cómo estaría. Y con Kirchner también. Cuando armamos crítica, Kirchner, hablando con Artemio López, le dijo, los vamos a fundir. Así nomás. Y fue lo que hicieron. Los ministros llamaban a los avisadores para levantarnos los avisos, nos cagaron de toda manera. O sea que, digo, la gente a mí en algún momento decía, no, porque vos solo estás contra Menem. Ahora, es loco también cómo a veces hay razonamientos perversos, ¿no? Porque ahora se puso de moda preguntar, decime algo bueno de este gobierno. A mí, en la época de Menem, nadie me decía decime algo bueno de Menem. ¿Viste? Increíble. Es como si el hecho de que yo dijera algo bueno de los K balanceara lo malo que digo. Y lo malo que digo no lo digo porque se me ocurre, yo doy información, o sea, no... Aparte de dar información yo opino, pero doy información. ¿Me entendés? Cuando yo te digo, mira, Vudú se quiso quedar con Chicone, no es una opinión, no es que yo creo, yo te estoy diciendo porque lo dijeron los Chicones, pasó tal cosa, hay tal papel, ¿me entendés? O sea, y frente a eso, muchas veces en las notas se dicen, bueno, pero ¿y qué hicieron bueno? ¿Qué sé yo? Que digan ellos qué hicieron bueno, ¿qué carajo me importa? Ellos tienen un montón de medios en los que pueden decir que hicieron bueno. Déjame a mí ver lo otro. ¿Sí, total? Bueno, eso. Hola. ¿Qué tal? Quería preguntarte, porque en el primer año de tu programa fuiste mucho a las provincias, a Misiones, sí. Formosa, y quería saber si, ¿por qué no lo investigaste a Scioli o si por ahí lo investigaste? Pero no, sí sacamos cosas de Scioli, sí, hemos sacado cosas de Scioli. Hemos sacado cosas de Scioli, hemos sacado cosas de la provincia de Buenos Aires. 1000 veces. De hecho, cuando hablamos de narcotráfico, yo siempre digo que no se estereotipe a Rosario, porque en verdad el lugar peor de narcotráfico es la provincia de Buenos Aires, sin duda. No es... mira, uno también muchas veces me dicen, ¿por qué no investigaste a Macri? También muchas veces hemos hecho cosas sobre Macri, lo gastamos en los sketches y tal. Uno, como periodista, cuando vos tenés 2 horas y no estás todos los días, apuntás a donde está el poder, no apuntás a donde está una partecita más chiquita del poder. En la época de Menem a mí nadie me decía, ¿por qué no hablas de Ibarra? Que era el intendente, ¿me entendés? Están todos contentos con que yo hablara de Menem. Ahora quieren que hable de este, del otro. Yo hablo de todo el mundo. A mí, sinceramente, no me importa de quién hablar o de quién no, porque, digo, no son ninguno de los tipos que yo voto, ni Scioli, ni Macri, ni los K, ¿me entendés? O sea, yo no tengo ningún interés en no hablar de ellos. Cuando contamos algo es cuando lo podemos cerrar y nos enteramos y lo contamos, y eso es todo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde estás? Acá. Ahí estás. Carolina es mi nombre, además de ser una de las de Chaco que no tiene agua potable, pero tiene pileta en la casa. Está bien. Además de eso, te quería preguntar, en cuanto al oficio del periodista y al rol que ocupamos, no siempre nos toca trabajar en algún medio, escrito, radio, televisión. Por ahí también estamos un poco por el tema de prensa y conocer los medios, tenemos que hacer trabajos de prensa y de campañas de prensa para políticos. Vos que tenés la posibilidad de elegir, quizás nosotros, muchos de nosotros, porque somos anónimos, no tenemos la posibilidad. Pero en caso de que tuvieras que elegir un político para hacerle la campaña de prensa, ¿a quién se la harías? No elegiría ninguno, pero pará, yo te cuento qué pienso con eso. Si estás haciendo prensa para un político, hacelo un tiempo, pero tratá de entrar en un medio, déjalo. No está bueno para la profesión. Sábato decía una cosa que era, haga cualquier cosa, pero no prostituya la literatura. Ábrase un kiosco, atienda. Primero, partí de una base, nadie necesita leerte, nadie en el mundo. Vos necesitas escribir, que es distinto. Yo siempre digo que los libros son más que nada necesarios para los autores, más que para los lectores. Uno escribe porque tiene un problema,
Después veremos si es un buen problema o un mal problema. Pero es uno el que lo necesita. Entonces, así como uno lo necesita, también uno, si no están dadas las condiciones, puede prescindir de hacerlo. Lo que está mal es hacerlo bajo determinado interés concreto. A mí me parece que está mal un periodista que hace prensa. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, me parece que eso es un mal antecedente para la profesión. Primero, no tenés por qué entrar en un medio en el que coincidas. Eso también es bueno verlo. Porque no siempre vas a coincidir con el medio en el que estás. Pero siempre vas a aprender algo del medio en el que estás, estoy seguro. Vos podés ir a Crónica y vas a aprender, podés ir a Diario Popular y vas a aprender, podés ir a Tiempo Argentino, un diario del gobierno, y algo vas a aprender, y más si estás empezando. O sea, no tengan la soberbia de no, yo no entro acá porque no estoy de acuerdo. ¿Quién carajo sos? ¿Qué te pasa? ¿A quién le importa si estás de acuerdo o no, boludo? ¿Me entendés? O sea, ubicate, pensá que no existís y que tenés que existir. Entonces lo que tenés que hacer es... Hoy estoy súper pedagógico, ¿no? Lo que tenés que hacer es aprender a laburar, porque aparte los estudiantes son muy soberbios, porque la academia los forma de manera soberbia. Yo en general me encuentro con pibes que aprenden a criticar medios, pero no a hacerlos. Y yo lo entiendo si vos querés ser crítico. Ahora, si querés ser periodista y criticás, lo tenés que hacer mejor. Si no, callate la boca. ¿Ustedes saben cuántos diarios yo escuché en los bares mejores que Página 12? 40.000. Pero nadie fue al medio de la mierda a hacer un diario como fuimos nosotros. Y tratar de hacer un diario digno en medio de la mierda. Entonces, todo el mundo te da, viste, se para arriba el ropero, como decía Cortázar, y te da clases. Pero si, yo entiendo todo. Ahora, si sos crítico de medios, ni me meto, porque nada, sos crítico de medios. Yo siempre digo, yo estoy peleando en el medio del ring. Y yo estoy preocupado por el golpe que doy o por el golpe que me dan. Abajo hay un tipo con la camisa nueva, un cuadernito anotando los golpes que doy. Yo no tengo nada que ver con ese tipo. Todo bien, que el tipo anote lo que quiera. Yo estoy peleando, estoy en otro quilombo. Entonces, yo te diría, primero, entra donde puedas. Vas a aprender en cualquier lugar, pero labura en periodismo. No labures en prensa, no labures en publicidad, no labures en campañas de nadie. Porque eso para mí es desvirtuar la profesión. Y cuando vos decís, pensá en la gente que, no en vos, sino en la gente que recién empieza. Yo en algún momento recién empecé. Vos estás hablando conmigo en San Andrés, que cuesta 10 lucas por mes. Yo vengo de Sarandí. ¿Me entendés? Entonces, fíjate qué podés hacer y entrar a algún lado. Porque seguro que conoces a alguien, seguro que podés entrar, seguro que podés laburar y aprender otra cosa. Jorge, una pregunta. Sí. Dentro de toda tu profesión, tu carrera periodística, ¿qué fue lo que más te sorprendió o si algo te sorprendió más? No, millones de cosas, no, muchas cosas. A mí todo el tiempo me pasan cosas que me sorprenden. La realidad siempre es mucho más de lo que vos te puedes imaginar. La realidad siempre supera la ficción, siempre, siempre. Siempre me encuentro en lugares que nunca hubiera pensado estar. Esta profesión es así también. O encuentro gente increíble. Yo no entiendo cómo, porque ya estoy grande, tengo más de 50, pero mi capacidad de asombro en muchas cosas sigue como intacta. O sea, a mí me siguen enojando las mismas cosas, me siguen asombrando las mismas cosas, me siguen conmoviendo las mismas cosas. Yo siempre digo que cuando le digo a los pibes que lean, o que escuchen música, o que lo que sea, que ¿por qué uno hace eso siendo periodista? Porque, ¿viste eso que decía García en una letra de yo solo tengo esta pobre antena? Nosotros tenemos como antenas que a veces sintonizan con las antenas de los demás. Cuando nuestras antenas sintonizan, decimos algo que los demás quieren decir. Entonces yo siempre digo, lean todo lo que puedan, o sea, uno nunca para de estudiar. Escuchen toda la música que puedan. ¿Por qué? Primero para levantarse chicas y después porque sos más sensible a tu entorno. ¿Me entendés? O sea, cuanto más sensible seas al entorno, mejor lo vas a poder escribir. Mejor vas a saber preguntar, más dudas vas a tener, tenés como más posibilidades, ¿me entendés? Y con la música es igual, y con todo es así, con la pintura, con lo que sea. O sea, cuanto vos más estimules tu sensibilidad, mejor vas a entender al otro.
Y nuestro laburo como periodistas es ese, es conocer a los demás y contarle a otros cómo son ellos y nosotros, y es ese. Entonces, no, yo no te puedo dar, hay millones de notas que yo me acuerdo y que me encantó hacer y que, qué sé yo, tengo una carrera muy larga y hubo muchas cosas, realmente muchas cosas. Sí, Jorge. Sí. Acá. Ahí, Hola. sí. Mencionaste a dos candidatos, principalmente dos candidatos fuertes para la presidencia del 2015, a Scioli y a Massa. Sí. Si los últimos 40 años fuimos gobernados por peronistas, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los periodos presidenciales, Sí. ¿no crees que el problema es el peronismo o es la gran diferencia, bueno, en realidad en primer lugar el pensamiento cortoplacista como política principal, o la gran diferencia entre las posturas políticas, por ejemplo, entre el radicalismo y el peronismo? Porque en Estados Unidos vos podés mirar y los republicanos y los demócratas, aunque tienen posturas políticas distintas, piensan más o menos en un mismo camino. Mira, está bien, lo que vos decís es lo que yo decía antes respecto del cambio de paradigma. Si la gente piensa como vos, podría ganar una alianza entre el PRO y los OR. ¿Me entendés? Cuando hablo de por qué digo el cambio de paradigma o la continuidad. Es cierto que venimos gobernados por el peronismo desde hace décadas. A ver, yo no creo que el peronismo sea el problema de la Argentina. Yo creo que la Argentina es el problema de la Argentina. Porque el problema de la Argentina empieza mucho antes. No empieza con el peronismo. El peronismo se desarrolla en un país. No son tipos que vienen en un ovni y sojuzgan a los argentinos que somos de puta madre, pero los peronistas nos confundieron. No es así. ¿Me entendés? Yo, acá debe estar en la biblioteca un libro de historia que yo escribí que se llama Argentinos. Yo ahí, ¿vos sabés cuál fue el primer hecho de corrupción de la Argentina? Que yo registré, por lo menos, capaz hubo otro antes. El tesorero del Cabildo puso un garito. En el Cabildo. En el Cabildo había un garito, ¿me entendés? Bueno, de ahí para acá fue todo un quilombo. Siempre hubo dos percepciones de la ley, siempre hubo una ley para uno y otro para otros, siempre hubo el cartel de prohibido estacionar, permitido estacionar, siempre hubo dos argentinas que peleaban una contra la otra. Entonces no es solo un problema del peronismo, el peronismo se monta sobre eso, pero no es que esto empieza con el peronismo. A ver, aclaro esto, yo durante el primer gobierno de Perón, si hubiera estado vivo, hubiera estado preso, digamos, esto lo sé. Ahora, yo no puedo no reconocer que el tipo que sentó a la clase obrera a la mesa fue Perón. Porque sería de bruto no reconocerlo, ¿me entendés? Así como Irigoyen sentó a la clase media, Perón sentó a la clase obrera. Después pasó de todo. Pero también yo creo, e insisto, hubiera estado en cana con Perón, que Perón fue el último estadista, junto a Frondizi, a lo mejor, que tuvo la Argentina. Estos tipos no son estadistas, en eso estamos todos de acuerdo, digamos. ¿Qué estadista? De pedo se atan los cordones, los zapatos. Ahora, ¿qué quiero decir con estadista? Quiero decir tipos que tengan una cosmovisión de la Argentina global, ¿me entendés? Y que piensen en la Argentina proyectada al futuro. Tipos que piensen de acá a 20 años, eso. Acá estamos pensando acá el fin de semana. Yo creo que hay una crisis en el sistema tradicional de partidos. No es que yo lo crea, esto es obvio, es evidente. Digamos. De hecho, la elección del año que viene, si el tema es continuidad, es una interna del peronismo en la externa. Porque Massa viene del kirchnerismo y Scioli también. O sea, y antes del menemismo y antes de lo que fuera, pero son peronistas históricos. Massa no, Massa viene de la UCD en un momento, pero después fue peronista. El radicalismo está completamente atomizado. Lo que hoy nosotros vemos como fuerzas de izquierda fueron fuerzas del radicalismo. Carrió viene del radicalismo. Los socialistas y los radicales tienen también mucho parecido, pero digamos, eso es un partido atomizado, el radicalismo, casi en vías de extinción, que hace lo posible por sobrevivir. Ahora están ahí Cobo, Sanz, qué sé yo, tratando de reflotarlo. Pero de hecho el radicalismo ha perdido muchísimo poder en los últimos 15 años. Entonces yo creo que el sistema tradicional de partidos está en extinción. Sinceramente no sé qué va a surgir, espero que surja algo bueno. Pero yo creo que esta cosa, peronistas radicales, a donde los dos se necesitan, los dos se apoyan,
aunque parezcan peleados a la hora de aprobar a los jueces o de discutir plata o de discutir poder, se terminan poniendo de acuerdo. Eso va a ir desapareciendo de la Argentina. Aparte te digo, realmente tiene que desaparecer, porque ya está, basta. Son partidos viejos, son gente vieja y hay que tratar de crear historias nuevas, ¿viste? No, vos ya preguntaste. Y no, loco, así no se puede. No, te estoy jodiendo. En el capítulo de La Ruta del Dinero acá habla sobre Farina que transportaba aviones, millones de dólares. Sí. ¿Vos sabés más o menos de dónde lo sacaba? Sí, claro, era plata de Lázaro y de Néstor. ¿Y de dónde la sacaban? O sea, ¿qué? ¿Cómo de dónde la sacaba? Sí, es plata de corrupción de la obra pública. Jorge, bueno, creo que mi pregunta un poco ya la respondiste antes. Yo te iba a preguntar, más allá de las circunstancias, ¿por dónde ves vos que se puede resolver el problema de la sociedad argentina que va en ciclos de 10 años con una tendencia declinante? Y creo que dijiste, bueno, nos falta un estadista que nos muestre el camino. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad, como individuos, para ayudar a que algo de eso pase o para ayudar a salir de esta tendencia declinante? Mira, es difícil decir qué hacer. Va a sonar discurso hippie, pero yo realmente creo en esto. Yo creo que hay que diferenciar, el año pasado yo hablaba de eso en la tele, que hay que diferenciar entre la moral concreta y la moral abstracta. En la moral abstracta todos arreglamos el mundo en los bares, ¿viste? O sea, en 10 minutos nos ponemos todos de acuerdo y arreglamos el mundo. Ahora, en la moral concreta es bastante más difícil. Es más difícil ser un buen tipo en el laburo que arreglar el mundo en los bares. Entonces yo lo que digo es, en principio, antes de hacer ninguna otra cosa trascendente, hagamos bien lo que hacemos. Hagamos bien lo que hacemos. A mí me toca ser un periodista serio, a tal otro hacer tal cosa en serio, a tal otro tal otra. Empecemos por ahí. Porque hoy no está pasando, ¿me entendés? Hoy los argentinos no estamos haciendo bien lo que hacemos. Entonces empecemos por nosotros mismos haciendo bien lo que hacemos. Y después vemos, pero eso nos va a llevar un tiempo, no lo vamos a hacer en un año o en 2. Hacer bien responsablemente nuestro laburo, tratar de ser mejores en lo que hacemos, rendir mejor de lo que rendimos, capacitarnos más, eso solo es un quilombo. Yo empezaría por ahí, antes de tratar de cambiar el universo. Cambiémonos nosotros, después vemos. Acá Jorge de nuevo. Te quería hacer una pregunta. Recién vos le respondiste a la chica que un futuro comunicador tiene que trabajar donde pueda porque va a aprender de todos lados. Mi pregunta... Sí, perdón, una cosa, te aclaro. Sí. Yo todavía hoy no entendí bien qué es un comunicador. Yo soy periodista. Bueno, un periodista. En realidad se estudia la carrera de comunicación, yo voy a ejercer periodismo. Te pregunto, hoy en día en la Argentina, si vos trabajás para un medio, puedes ser opositor o podés ser tildado de oficialista. ¿Esa es una de las cosas por las que vos decís que nos compadecés a los futuros periodistas? No, por la profesión que eligieron. Primero es una broma y después por la profesión que eligieron, no por eso. Y eso que vos marcás, que es lo que yo llamo la grieta, va a seguir pasando durante bastante tiempo, porque es una división que ya es cultural, no es solo política. Acá hay gente que se pelea, que no habla más, amigos, familiares, compañeros de laburo, o sea, es un problema. Yo creo que es uno de los peores problemas que tenemos. Porque de todo nos vamos a recuperar, porque Argentina tiene una capacidad de recuperación económica muy rápida, pero de la división nos va a costar recuperarnos. Hola, Jorge, acá. ¿Dónde estás? Ahí. Bueno, primero quería agradecerle a usted y a la universidad por esta oportunidad. Y segunda, mi pregunta. Quería saber si alguna vez temió por su vida o por la vida de sus familiares después de haber publicado información en su programa. Mira, cuando uno en el 83 decía no fue desarmado el aparato represivo, eso se transformó hasta en una especie de consigna, pero al transformarse en una consigna es como que se vacía de contenido, pero en realidad era cierto, nunca fue desarmado el aparato represivo. O sea, la gente de la dictadura que estaba en la CIDE sigue estando, después fueron las de distintos gobiernos, acá hay un montón de servicios de inteligencia y básicamente se dedican a investigarnos a nosotros, digamos, a nosotros y a los políticos opositores de cada gobierno. No se dedican a hacer inteligencia, que sería interesante y estaría bueno que los tipos hicieran inteligencia, porque hace falta. Pero bueno, no hacen eso. Se dedican a filmar a los políticos con las amantes, que eso hacen esas cosas, digamos. Yo sí tuve amenazas como todos los periodistas, qué sé yo. Una que me preocupó cuando yo publiqué
Cortinas de humo fue un libro que yo escribí sobre los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, que escribimos 6 meses después del atentado. Realmente fue un muy buen laburo. Yo nunca hablo bien de algo que hago, pero ese fue un buen laburo. Logramos, qué sé yo, ubicar a los testigos en cada lugar en el momento de la bomba. Fue realmente muy interesante. Y ese libro yo lo terminé con custodia, porque en un momento me amenazaron a mí, a mi hija, que era Bárbara, que en ese momento era chiquita, tendría 10 años, así. Anduve con custodia varias veces. Al final te terminas haciendo amigo de los policías, porque andás todo el día con los policías de un lado para el otro. Y, por supuesto, hay buenos pibes en la custodia, tampoco tengo un prejuicio con eso, los aprendí a conocer. Hasta que al final me convencí de una cosa con respecto al tema de la seguridad, que es que yo estoy regalado, ¿me entendés? Si es por la seguridad, a mí me conoce todo el mundo. O sea, no estoy clandestino. O sea que digo, si vos me querés pegar un tiro es bastante fácil. Entonces me dejé de preocupar, porque digo, no, si mataron a Kennedy, imagínate si no me van a matar a mí. Si lo quieren hacer, lo hacen, claro. Y después, con respecto a qué sabe cada uno del otro, también me dejé de preocupar. Porque yo empecé a pensar así. Todos saben todo de todos. Lo que yo tengo que hacer es crecer para hacérselo más difícil cuando lo quieran usar. Lo que tengo que hacer es tener más influencia para que cuando me quieran atacar me agredan menos. Y a partir de ahí me relajé y me importó todo un carajo. Son 6:25. Parece que hacemos 2 preguntas Dale, más. dale. 2 preguntas más. Jorge, acá al fondo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Mira, yo vengo de una generación que supongo somos varios los que estamos acá, que por suerte, supongo también, pues no lo sé, no vivió la dictadura militar. ¿Es razonable que después de 30 años sigamos haciendo tanta propaganda sobre lo mismo? No, mira, a mí el gobierno me extrapoló una frase que era estoy harto de la dictadura, y yo en realidad lo que quise decir es estoy harto de que usen la excusa de la dictadura. A ver, la dictadura fue terrible, digamos, yo no creo para nada que los Kirchner hayan inventado los derechos humanos. Los derechos humanos los venimos defendiendo mucha gente desde mucho antes. Página 12 fue el primer diario que publicó gratis solicitadas de los desaparecidos. Y eso, cuando lo publicamos en el 87, era muy fuerte de ver, porque nadie hacía eso. Vos venías leyendo el diario y veías de golpe una foto en blanco y negro de un chico y decía, hoy se cumple tal año de la desaparición de tal. Digamos, yo toda la vida laburé para que hubiera juicios. Y me parece bien que haya habido juicios. Me parece mal que haya habido indultos de los dos lados. Creo que no tendría que haber habido indultos de los dos lados como dio Menem. Es más, yo en algún momento hice una gira en Estados Unidos invitado por un organismo allá que se llama America's Watch, advirtiendo que Menem iba a dar el indulto. Y los yanquis no lo querían creer hasta que al año en efecto pasó. Ahora, lo que me parece es que y yo eso lo planteo en el libro, en este libro que se llama 10K. Esta fue como la última batalla de la generación del 70. Acá la gente que hoy tiene 60, 60 y pico de años sintió por primera vez que había llegado al poder finalmente. Y entonces reprodujeron lo que para mí eran las características culturales de la generación del 70. O sea, fueron vanguardistas, porque se pensaron más que la gente, fueron inescrupulosos porque les importó más los fines que los medios, y fueron voluntaristas, que también fue un sello del 70, el voluntarismo. O sea, el pensar que la realidad tiene que encajar, que no importa cómo carajo sea, la realidad tiene que encajar. Y una muestra de voluntarismo, qué sé yo, fue, para decirte un ejemplo, el INDEC. Como el INDEC contaba la realidad, lo que hay que hacer es intervenirlo, ¿me entendés? Entonces, tuvieron como esas 3 características. Dentro de esa cosa melancólica setentista también estuvo metido lo de la dictadura, porque ellos asumieron en un momento con pocos... ustedes piensen que Kirchner perdió la elección con Menem. Menem tuvo el 24% y Kirchner el 22%. Lo que pasa es que Menem no se presentó al balotaje porque sabía que perdía. La hubiera ganado, pero no la ganó. ¿Qué es lo primero que hace Néstor? Siendo como era Néstor, va y compra a los gobernadores, derecho, y ahí reconstruye el partido. Pero necesitaba consenso en la sociedad. ¿De qué manera lo logra? Con los derechos humanos, que era algo que todavía estaba pendiente.
Y para mí terminan haciendo una cosa horrible, que es que prostituyeron a los organismos de derechos humanos. Porque nunca habían estado partidizados y de golpe se partidizaron. No todos, ¿no? Pérez Esquivel no, algunos otros organismos no, la gran mayoría sí, abuelas y madres sí. A excepción de las escisiones de madres y de abuelas, ¿no? Pero ellos lo han usado como excusa, lo de la dictadura. Si vos me decís, hay que seguir hablando, mira, yo creo que las dictaduras a lo mejor nunca terminan de pasar. El problema es, ¿sabés quién decía eso? ¿Cómo se llama este tipo? Simón Wiesenthal, que era una especie de cazador de nazis de los años 60 en adelante. El tipo decía una cosa que estaba muy bien y que me parece que sirve para lo que vos planteás. El tipo decía, no podemos estar siempre pensando en el Holocausto, pero tampoco podemos actuar como si nunca hubiera existido. Me parece que eso es lo más equilibrado y creo que es eso lo que habría que hacer con la dictadura. No podemos estar todos los días hablando de la dictadura, pero tampoco podemos actuar como si nunca hubiera habido una dictadura, porque la hubo, nos pasó. Eso. Hola, acá. Acá, atrás. Bueno, lo que te quería preguntar era más que nada en que vos sos un periodista que hace periodismo. Que el periodismo en realidad se basa en críticas hacia un poder político, o sea, que esté en el Estado o no, en ese momento. Lo que yo quiero, la pregunta más que nada va hacia, en realidad una crítica también se hace, con una crítica también se hace política. Claramente sí, no claro. directa, pero se hace política. En este caso, puntualmente ahora y en el último año, las críticas fueron a favor o en contra, objetivas o subjetivas, no importa. El tema es que son críticas que forman un marco político. Ese marco político que tu equipo y vos están formando, más que nada quiero preguntar si van a llegar a ser en realidad un poder político o si solamente se van a quedar en las críticas. Mira, hay varias cosas que yo creo que vos confundís. Por un lado, nosotros no hacemos críticas. Yo no soy crítico político, yo soy periodista, yo hablo de hechos. A ver, te doy un ejemplo. Si yo te digo, Lázaro Báez era socio de Néstor y es socio actualmente de Cristina, ¿eso para vos es una crítica o es un hecho? Y yo te muestro un papel a donde firmaron Lázaro y Cristina y comprando un terreno conjunto en Calafate. Te muestro el papel. ¿Eso es una crítica o es un hecho? Te estoy preguntando. Yo creo que es un hecho, pero claramente si uno lo pasa por la televisión o por medios, es una crítica constructiva. ¿Sí? No es una crítica, es un Puede hecho. ser buena o mala. Vos estás confundiendo el laburo del periodista con el laburo de un crítico. Primero, yo no tengo por qué proponer nada, yo no soy político. No es mi laburo proponer. Yo como editor, mira, yo soy editor, aparte de lo que soy. Como editor, yo, por decisión personal, trato de fomentar el debate. Y en ese caso le doy espacio a los políticos para que opinen. Pero en verdad yo hablo de información. ¿Me entendés? Es muy loco y es un triunfo de los políticos el hecho de lograr confundir a la gente de qué es una crítica y qué es una información. Son dos cosas distintas. ¿Me entendés? Para mí no es una crítica. En cualquier caso, si yo te digo, Vudú se quiso quedar con Chicone, no es una crítica a nadie. Estoy describiendo un hecho, estoy haciendo mi trabajo. Soy periodista. ¿Me entendés? No es una crítica. Pero eligiendo nada más esa información no sería una crítica. Buena o mala, no importa, puede ser buena, totalmente buena y real, y es un hecho. Pero eligiendo o solamente eligiendo ese tipo de informaciones es un hecho. No, pero yo doy ese tipo de informaciones porque hago un programa político, pero si hiciera un programa de cocina hablaría de recetas. O sea, mira, ahí hay una cosa. Primero, hay una viejísima ley del periodismo que dice que nunca es noticia que un perro muerde a un hombre, la noticia es que un hombre muerde a un perro. Y es cierto eso. ¿Quién de ustedes compraría un diario que dijera que el señor Gutiérrez fue feliz? Y aparece una foto de Gutiérrez así con los hijos. Un día lo comprás, al segundo día el señor López también fue feliz. Aparece López. Yo no sé cuándo, o sea, es obvio que una noticia es algo excepcional.
no es algo corriente. Cuando uno habla de corrupción, yo no creo que ni que todos los K sean corruptos, ni que todos los argentinos sean corruptos, porque si no, no habría país. ¿Me entendés? El país está lleno de un 90% de gente que no afana, que labura por 2 pesos con 50, a la que cagan todos los días, que se jubila por 1 peso con 25 y chorros. Pero no es que los chorros son mayoría. Nunca es así. Ahora, ¿de qué hablo yo como periodista? Yo no hablo del otro 90%. ¿Sabés dónde pasa eso? En Cuba, por ejemplo, donde hay un solo diario, en realidad hay 2, hay uno a la mañana y uno a la tarde, el Granma o el Juventud Rebelde, la tapa es, acá está la vaca campeona que sacó 42.000 litros de leche. No te compra nadie un diario acá si vos ponés a la vaca campeona. ¿Me entendés? O sea, la vaca campeona la ponen las revistas de campo. Pero los diarios hablan de otras cosas. Y bueno, esto es lo mismo. Yo hablo de la corrupción. ¿Por qué? Porque es un programa político. A mí me encantaría discutir ideas en el programa. Para mí sería mucho más interesante que vinieran políticos en serio con los cuales uno pudiera sostener un diálogo inteligente de filosofía o de cultura o de historia. Te puedo asegurar que me importa mucho más. Pero lo que hay hoy en la política es otra cosa. Y yo siento la obligación de tener que contárselo a la gente, por eso hago el laburo que hago. Digamos, yo no veo eso como una crítica, creo que es una deformación verlo como una crítica. Y como no lo veo como una crítica, tampoco me veo en la obligación de tener que dar la opción. Esta cosa que le dicen a Capitanich, ¿por qué no sé, bueno, ¿por qué se mide mal el índice de pobreza? Y te dice, ¿cómo lo mediría usted? Yo qué sé cómo lo mediría, yo sé que este se mide mal, yo no tengo que saber cómo se mide, no es mi laburo. Mi laburo es ver si falsearon el índice, no si se mide bien, se mide mal o cómo carajo hay que hacerlo. Háblenlo con los estadísticos, con los actuarios, qué sé yo. Nada, eso. Yo no lo veo como una crítica, lo veo como lo que yo hago, como parte de mi laburo, no es una crítica. Igual la idea era si en un futuro vas a entrar en política. ¿Perdón? Si querés. Ni en pedo. Hola, Jorge. No, ni en pedo, ni en pedo. Primero porque no soportaría estar en un partido, no quiero que me digan qué hay que hacer, me molesta. Los políticos me aburren, me parecen bastante mediocres. Me aburriría y yo estoy hace unos años en el lugar donde quise estar siempre y no lo tiraría a la mierda por hacer política. Jorge, acá. Sí. La última pregunta. Vos has investigado muchas denuncias de corrupción de este gobierno y de otros gobiernos y otros periodistas también han investigado, pero creo que el periodismo no alcanza para frenar la corrupción en Argentina. No, claro que no alcanza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas concretas crees que se puede tomar para frenar corrupción? No sé, se está hablando de la ley de regular el lobbying, la ley de financiamiento electoral. Y en segundo lugar, considerando que, por ejemplo, los 2 presidenciables con más chance de ganar, según lo que dijiste, son cercanos y han sido parte de este gobierno, de hecho los 2. Massa puso a Vudú en el gobierno, Scioli fue gobernador, fue vicepresidente. ¿Crees que si ellos son gobierno, realmente van a avanzar en legislación contra la corrupción y investigar además a los funcionarios de este gobierno que están involucrados en corrupción? Bueno, hay varias cosas ahí. Lo que hablas de la ley del lobby, yo creo que estaría mucho mejor que el lobby fuera legal que fuera ilegal, porque de todas maneras existe. O sea que no me parece mal, vos estás hablando de algo que se hace en Estados Unidos, digamos, que el lobby es legal. No me parece mal que un sector de gente interesada en que se sancione determinada ley trate de influenciar a otros presionándolos desde la opinión pública. Eso no me parece mal. Con respecto a la ley de financiamiento de los partidos, también creo que en realidad los partidos tendrían que ser financiados por el público. El problema ahí somos nosotros, es el público. Que es lo mismo que pasa en muchas otras cosas. En otros países es muy común donar, acá no. En muchos países los políticos donan, Obama dona 200, 300 lucas por año. Cristina no le da un peso a nadie. No, bueno, pero porque tiene que ver con una tradición cultural, con que en Estados Unidos es bastante común donar para el partido, para la iglesia, para lo que sea, y acá nadie le da un peso al otro, o sea, muy pocas veces pasa. Bueno, que cuenten la gente que buscará recursos para acá si les cuesta o no encontrar recursos, digamos, seguro que se vuelven locos para conseguir recursos. Eso por un lado. Después,
¿Qué puede pasar con respecto al gobierno anterior, a este gobierno cuando se vaya? A ver, hoy una preocupación central del gobierno es Comodoro Pi, o sea, no pasar por Comodoro Pi más adelante. Yo creo que si ganan Massa o Scioli van a lograr no pasar por Comodoro Pi. Hasta ahora los únicos que yo escuché que podrían hacer una CONADEP de la corrupción son los de UNEN. No hay una tradición en eso, ningún presidente en la Argentina fue preso, el único que fue preso un rato fue Carlos Saúl en la quinta de Gostanián en Don Torcuato. Pero después ni de la Rúa ni nadie fue en cana. En general hay una especie de acuerdo, a veces tácito, a veces no, de que los presidentes no van presos. Yo creo que el gobierno soltó ya la mano de Jaime, porque era todo muy evidente, y hay una operación de la Cámpora para que suelte la mano de Vudú. Ellos fueron, yo lo publiqué el otro día eso, fueron a ver al fiscal Dilelo, Guado de Pedro y Recalde, para pedirle que olviden la investigación al propio Recalde. No Recalde, lo fue a ver Julián Álvarez, secretario de Justicia, para que olviden la investigación a Recalde, que está procesado por enriquecimiento ilícito del presidente de Aerolíneas, y que no tenían problema en que pidieran la imputación de Vudú, por eso la pidió Dilelo. En algún momento la causa de Vudú va a avanzar, pero igual hay que pensar que la causa por la que lo están juzgando, hay una en la que está muy complicado, que es enriquecimiento ilícito. Por esa no creo que lo procesen. Pero la otra, la de Chicone, que sí es probable que lo procesen, es escarcelable el delito. Vos me decís, si alguien del peronismo institucional va a hacer una leyes anticorrupción, yo realmente creo que no. Realmente creo que no. Bueno, muchas ¿Estamos? gracias. Bueno, che, gracias por haber estado acá y por haberse cagado el frío. Gracias, Jorge, por haber venido.